Ya, empezamos a grabar la clase, entonces ya deberíamos empezar la clase de por sí. Ya, la idea es que estén silenciados, ya, y en caso de que quieran hacer una pregunta, ahí recién pueden activar el micrófono o escribir la pregunta por el chat. Y lo primero que vamos a ver es el resumen de la clase de sonido, ya que es lo que es el video que ya deberían haber visto. El PPT no sé si lo subieron, pero ya debieron haber al menos visto los videos que subieron de sonido y haber resuelto la guía. Ya para entrar en este resumen y empezar a responder todas las dudas que ustedes tengan. Entonces, los objetivos de esta sesión online van a ser repasar las características de la clasificación de onda como sonido y reconocer otras cosas como el efecto Doppler, aplicaciones tecnológicas y resolver todas las dudas que ustedes tengan. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es resolver todas las dudas conceptuales que ustedes tengan. O sea, primero voy a hacer el repaso de sonido y luego resolver todas las dudas conceptuales. Luego resolver los ejercicios ya que hayan, en los que ustedes tengan problemas. Y al final de todo eso, si así quieren, ver el temario del DEMRE. Ya intentar responder las dudas que ustedes tengan del proceso de admisión 2021. Ya, entonces, empecemos con lo que sería el repaso de sonido. Mm, ya. Eh, Está en características del sonido, ¿cierto? Se ve el PPT de sonido, ¿cierto? Que dice características de sonido. Es lo que se ve en pantalla. Ya, gracias. Entonces, los elementos del sonido, como cualquier onda, van a tener frecuencia, amplitud, longitud de onda y todos esos elementos que son propios de un sonido, o sea, de una onda. Pero en el sonido estos son más específicos, ¿ya? Las características del sonido que caracterizan, por decirlo de alguna forma, un sonido cualquiera, son los que están acá, que serían timbre, tono o altura e intensidad. Ya esos son los elementos de una onda sonora. La intensidad es lo que nosotros conocemos, está vista por la amplitud. Entonces, mientras mayor amplitud tenga una onda, esta va a tener mayor intensidad. ¿Qué quiere decir eso? Mientras más amplitud tenga una onda, más fuerte se va a escuchar dicha onda. Ya, eso es básicamente lo que nos quiere decir eh, la intensidad de una onda sonora. La sala 1, Francisco la va a abrir un poco más tarde. Ya, pero se va a abrir la sala 1. El tono de altura está determinado por la frecuencia. Eso quiere decir que una frecuencia más alta va a tener tonos más agudos, mientras que una frecuencia más baja va a tener tonos más graves. Sí, tono o altura son similares. Frecuencias altas, tonos o alturas más agudas, más altas. Frecuencias bajas, tonos o alturas más bajas o más graves. Y el timbre es la composición de la onda, que es básicamente la forma de la onda. Y lo que caracteriza el timbre es el tipo de onda, no, la forma de la onda, y con el timbre nosotros podemos determinar quién o qué está haciendo esa onda. Ya. Por ejemplo, el timbre de un violín es distinto al timbre de una guitarra. Entonces, solamente con el timbre nosotros podemos diferenciar a un violín de una guitarra, ¿ya? Que eso sería la forma de la onda. O con la forma de la onda nosotros podemos diferenciar distintas voces de distintas personas, ¿ya? O distintos instrumentos musicales. O podemos diferenciar distintos tipos de sirenas, ¿ya? Entonces, el timbre básicamente nos sirve para diferenciar
qué objeto, cosa, persona está haciendo qué sonido. Por ejemplo, si una trompeta hace una nota mi, yo puedo diferenciar el mi de esa trompeta del mi de un violín. Aunque tengan la misma frecuencia y la misma amplitud, yo puedo diferenciar una trompeta de un violín solamente por el timbre. Entonces, como resumen, timbre nos permite diferenciar qué persona o cosa está haciendo el sonido. El tono o altura nos permite decir qué tan grave o qué tan agudo es un sonido, y la intensidad nos permite decir qué tan fuerte o qué tan débil es un sonido. Eso es lo que nos permite decir las características del sonido: timbre, tono e intensidad. Otros datos importantes para la prueba. El rango audible de frecuencia para una persona tiene como mínimo 20 Hz y como máximo 20.000 Hz. Y esos son los mínimos y máximos que tiene una onda sonora. 20 y 20.000 Hz. El rango audible quiere decir que una persona va a escuchar de 20 Hz, lo más grave va a ser 20 Hz y lo más agudo va a ser 20.000 Hz. Es imposible que una persona escuche sonidos más graves que esto y más altos que esto. Ya, visualmente, ¿cómo se puede reconocer el timbre? Por la forma de la onda. Ya. Déjame ver. Voy a buscar una imagen y lo digo al tiro. Profe, ¿Mm? ¿puedes explicar primero el primer ejercicio? Porque no entiendo bien. Sí, déjeme hacer un resumen de la clase y luego vemos con los ejercicios. Está bien, gracias. Eh, ahora sí. Ya. ¿Se ve bien la imagen que está en pantalla? Que dice diapasón, flauta, violín. Ya, así es como visualmente pueden diferenciar el timbre. Ya, con la forma de la onda. Por ejemplo, el diapasón tiene una forma típica de una onda. En cambio, el violín tiene una onda más triangular, el clarinete tiene una onda más rara, el oboe y así. Eh, de forma como visual, así es como se pueden ver los distintos timbres. Si se fijan bien, acá, de acá hasta acá, hay una longitud de onda. De acá a acá, hay una longitud de onda. Y de acá a acá, hay otra longitud de onda. Si se fijan, esta onda de acá se va repitiendo cada cierta frecuencia. ¿Sí? Entonces, si bien pueden tener distintas frecuencias, se van repitiendo estas en ciclos. ¿Sí? Eso que sería una longitud de onda, pero con una forma distinta a la clásica que ya habíamos visto. Aquí también. Aquí el patrón se repite cada cierto rato, que eso sería una longitud de onda. Y visualmente así se ve el timbre. Entonces, como ya mencionamos, el rango audible va de los 20 Hz, la onda más grave, a 20.000 Hz, onda más aguda. Hay animales que pueden escuchar frecuencias más bajas que 20.000 Hz, o sea, más bajas que 20 Hz y más altas que 20.000 Hz.
Ya entonces hay preguntas que tienen como esas implicancias, ¿sí? Y el rango de sonoridad de 0 decibel a 120 decibeles, que es el umbral del dolor. Ya, pero esto generalmente no entra en la PSU, nunca lo he visto, así que por eso no se preocupen. Sí, hagan la pregunta y yo la leo, sin eso no hay problema. Profe, le quería preguntar sobre si podría explicar lo de segundo armónico, tercer armónico y fundamental que aparece en el timbre, por Mm, favor. ya. Eh, Respecto a los armónicos y fundamentales, deja ver si... Ya. Ya, súper por encima. Ya no quiero andar en eso porque la prueba, al menos la PSU antigua, no preguntaba tantos armónicos, pero sí es importante tenerlo en consideración. Ya. Si yo tengo, por ejemplo, una cuerda de guitarra que va desde acá hasta acá, yo tengo una cuerda y la hago vibrar, tenemos que tener esta vibración, si tiene esa longitud de onda, no, claro, esa longitud de onda, que si se fijan es la mitad de una onda. Ya, eso sería el fundamental. Eso es el modo fundamental, ¿sí? Solamente la mitad de la onda. Tenemos el primer armónico, que es una onda completa. Tenemos el tercer armónico, que es una onda y media. Luego está el cuarto armónico, que son dos longitudes de onda. Y así vamos sumando armónicos. No sé, pues el décimo armónico es así, en muchas longitudes de ondas. Y así vamos a ir sumando armónicos. Pero el timbre está relacionado con qué tan altos son estos armónicos o qué tan alto es el fundamental. Ya. Por ejemplo, en la guitarra, si yo quiero tocar, no sé, una cuerda, vamos a tener que la nota fundamental, no sé, que el La, por ejemplo, y aquí puedo estar mintiendo, el La tiene claro, la fundamental muy alta. Y no le pongan tanta atención a esto o no se preocupen si no consiguieron entender tan bien esto, porque no entra tanto en la prueba de admisión, ¿ya? Por esto no se preocupen tanto. Pero sirve para entender el timbre. Con que entiendan el timbre, yo soy feliz. Entonces supongamos que un La tiene la fundamental muy alta, pero tiene el primer armónico muy bajo. Lo tiene muy bajo. Lo tiene así. Pero luego tiene el segundo armónico, también lo tiene muy alto. Y luego el cuarto armónico lo tiene demasiado alto. La suma de todos estos armónicos con los armónicos más altos y los armónicos más bajos es lo que genera el timbre. La suma de todo eso. Entonces, si una guitarra tiene los primeros tres armónicos muy altos y del cuarto al décimo los tiene muy bajos, va a sonar de cierta forma. Y si el violín, por ejemplo, los tiene al revés, los primeros tres armónicos muy bajos y los siguientes muy altos, va a sonar de otra forma. A eso va el timbre. A qué tan alto van a ser el nivel de los armónicos. El timbre va a depender del material, va a depender del tamaño. ¿Ya? Por ejemplo, y aquí los que tocan música no me critiquen, pero básicamente un violonchelo es un violín muy grande. Si son cuatro cuerdas con una caja de resonancia muy grande y ambos se tocan con un arco. Como el violonchelo es más grande que un violín, va a sonar más grave por su caja de resonancia, lo que tiene un timbre distinto. Entonces el timbre va a depender del material, porque, no sé,
una guitarra hecha de metal va a sonar distinto a una guitarra hecha de madera, o una flauta hecha de plástico suena distinta a una flauta hecha de madera, y va a depender del tamaño. ¿Sí? Un cello suena distinto que un violín. Esperen un poco. El timbre depende del material y del tamaño de la caja de resonancia que tenga este. Sí, efectivamente es eso. A grandes rasgos. Pero al nivel físico va a depender de esto. De los armónicos que hagan posible esa caja de resonancia y ese material. ¿Quedó claro lo que es el timbre? Si alguien tiene alguna duda, hágamela saber. Y Valentina creo que levantó la mano, que no te pude dar la palabra antes. O alguien levantó la mano. ¿Sí? Si queda alguna duda me avisan, si no, seguimos con la clase. Sí, con el repaso. Sí, escriban su duda, yo la leo. ¿Sí? Profe, hola, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Ya, yo delante estuve estudiando y quedé con duda de la intensidad de la amplitud cuando decía eso como del... Un segundo. Cuando decía que la distancia era inversamente proporcional al cuadrado de dicha distancia. Ahí como que no entendí. Ya. Eso es intensidad en cuanto a energía. ¿Ya? Ya, La intensidad para esta prueba de transición va a quedar determinada por su amplitud. ¿Ya? Por ejemplo, esta onda de acá tiene más amplitud que esta onda. Y como tiene más amplitud que esa onda, se va a escuchar más fuerte. ¿Ya? Esta onda, la onda 1, se va a escuchar más fuerte que la onda 2 porque tiene mayor amplitud. Ya simplemente porque es más grande. Ahora, la amplitud en cuanto a la fórmula tiene que ver con la energía que se disipa a medida que ésta se va agrandando. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo aquí una fuente sonora, ¿sí? Una caja, un parlante, y ese parlante va a emitir ondas sonoras. ¿Sí? A ver, va a emitir ondas sonoras. Primero, una onda sonora muy grande. Pero esa onda sonora muy grande, sí, estoy explicando eso, pero un poco más visual. Voy al tiro con la ley del inverso cuadrado. Esa onda sonora muy grande tiene que irse esparciendo. Por lo tanto, esta onda sonora muy grande, al irse expandiendo e ir avanzando, tiene que ir separando su energía en esta burbuja que va creando. Entonces, a medida que va avanzando y se va expandiendo, su energía tiene que ir dispersándose en toda la onda. Entonces, esa energía se va haciendo cada vez más débil. Y a medida que va avanzando, esa energía se va disipando y a medida que sigue viajando, cada vez se hace más débil la onda y más invisible. Y en algún momento esa onda sonora deja de escucharse. Esa es básicamente la intensidad y la ley del inverso al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que la intensidad de una onda, la energía no se pierde. La energía se disipa en toda esta onda. Si antes tenía mucha energía aquí, toda esta energía que está aquí concentrada tiene que esparcirse en toda esta onda y luego en todo este espacio. Y así la energía no se pierde, sino que se va disipando cada vez más. Por lo tanto, cada vez se escucha más despacio. Entonces tiene una intensidad que no recuerdo qué va aquí, va energía por no sé qué partido, si no me equivoco, en la distancia o en el radio al cuadrado, ¿cierto? Corríjanme si me equivoco porque hace tiempo que no veo esa fórmula.
esa distancia al cuadrado es lo que se ve aquí visual. Que la intensidad en este punto va a ser mucho mayor que la intensidad en este punto. Y que la energía se va perdiendo, o sea, no se va perdiendo, sino que se va disipando con respecto a esta fórmula. Pero no es que la energía se pierda, sino que al tener que abarcar más espacio esa energía, se disipa y se escucha cada vez más despacio. ¿Se entendió? Si alguien no lo entendió, que me diga y podemos... Ya. Deja ver si lo encuentro por internet. Sí, la fórmula lo estoy buscando porque de verdad que hace mucho tiempo que no la veo. Ya. Ahora sí. La intensidad. Ya, y repito lo que dije al principio, no se preocupen tanto por esta fórmula porque nunca la he visto que entre en la PSU. Ya, por lo tanto, dudo que también entre en esta prueba de transición. Pero la fórmula, si la leí bien, es intensidad es igual a potencia inicial partido en 4pi por el radio al cuadrado. Eso quiere decir que la intensidad de una onda va a ser inversamente proporcional a la distancia entre la fuente sonora y la persona que la escucha. Ya. El radio al cuadrado quiere decir que las ondas sonoras se van disipando en círculos. ¿Sí? Si yo que tengo aquí una onda sonora, esta se va disipando en círculos. ¿Sí? Es por eso que abajo tiene 4pi r cuadrado. Y a medida que se va alejando, P es potencia inicial. ¿Sí? Es la potencia con la que se hace la onda sonora. Pero insisto, por esta fórmula no se preocupen porque no va a entrar en la prueba de transición. Lo que tienen que tener claro, al menos para intensidad, es que mientras más lejos estén de la fuente sonora, se va a escuchar con menor intensidad. Y eso es todo lo que tienen que saber de intensidad. Mientras más lejos, más débil se escucha. La fórmula no les va a entrar en la prueba. Pero esencialmente lo que es la intensidad es eso. Como esta energía que está aquí concentrada tiene que dispersarse en este círculo, a medida que se va dispersando a círculos más lejanos, la intensidad va disminuyendo porque tiene que dispersar toda esa potencia en un círculo más grande. Sí, lo que es súper intuitivo. Mientras más lejos estoy de un parlante, más débil se escucha. Ya, la sigla SI significa Sistema Internacional, que quiere decir que internacionalmente se usan esas unidades de medida. Eso es lo que dice, significa Sistema Internacional. ¿Alguien sigue teniendo dudas con lo que es intensidad? Si no, podemos seguir con la clase. ¿Ya? Cualquier duda que tengan, pueden hacerla, no hay problema. Ya, las clases anteriores sí quedan grabadas y se suben al YouTube del Preu, o sea, al YouTube de Física. Sí, el canal era Física Preu Eloisa. Ahí lo buscáis en YouTube y te dirían salir al tiro en las clases anteriores. Ya, y la velocidad del sonido en sólidos va a ser mayor que en líquidos y va a ser mayor que en gases. Eso quiere decir que mientras más denso
sea un objeto, mayor va a ser la velocidad del sonido en ese objeto. Ya eso es básicamente. Lo que es súper importante, aunque en la PSU general, perdón, en la prueba de transición generalmente les dan esos datos. De física no hay secciones. Lo que tenemos es Telegram. Lo que sí, hay un WhatsApp de física, pero solamente de estudiantes. Ya si alguien tiene el link a ese WhatsApp puede ponerlo en el grupo. Ya no hay problema. Y los fenómenos que se asocian al sonido son los siguientes, que son reflexión, refracción, difracción, interferencia, resonancia y efecto Doppler. ¿Ya? En cuanto a reflexión, este se puede repartir entre eco y reverberación. La reflexión es cuando una onda rebota contra un objeto y se devuelve. Y eso es básicamente la reflexión. El eco es, como su nombre dice, es el eco que todos conocemos, que es cuando rebota, la onda vuelve a uno y se escucha como con un medio segundo o un segundo de diferencia. ¿Ya? Al tiro vuelvo a compartir pantalla. Al tiro vuelvo a compartir pantalla, no sé qué pasó. Y ahí sí. Entonces, reflexión se reparte entre eco y reverberación. Eco es cuando la onda vuelve con un segundo de diferencia y se escucha como si lo hubiera dicho alguien del fondo. Y la reverberación es cuando el sonido se rebota en todas partes y se escucha como un eco gigante que viene de todas partes. ¿Sí? Que es lo que sucede generalmente en las iglesias. En las iglesias hay mucha reverberación. La refracción es cuando una onda pasa de un medio a otro. ¿Sí? Por ejemplo, cuando la onda pasa del agua al aire, eso es la refracción. Ya, por tomar nota, no se preocupen tanto porque la clase va a quedar grabada. ¿Sí? La clase se está grabando y después la subimos para que la puedan repetir las veces necesarias. ¿Ya? Así que no se preocupen tanto por tomar nota porque pueden ver esta clase y la clase grabada de sonido en cualquier momento. ¿Ya? Que es donde debería estar como, mejor dicho, estas cosas, o con más profundidad. Ya, el eco y la reverberación se diferencian en que el eco es solamente una reflexión. Ya se escucha una vez de vuelta y nada más. La reverberación es cuando se escucha muchas veces y de todos los lados posibles. Ya esa es la diferencia entre eco y reverberación. La refracción es cuando una onda pasa de un medio a otro, por ejemplo, del agua al aire. La difracción es cuando una onda evade un objeto o evade un obstáculo. Por ejemplo, si yo abro una puerta o la dejo entreabierta, la onda va a entrar por ese pequeño espacio que hay entre la puerta y el marco y va a intentar evadir los obstáculos. Esa es la difracción. O si yo, por ejemplo, no sé, tengo un árbol, la onda va a rodear ese árbol y va a seguir su camino. ¿Sí? Eso sería la difracción. La interferencia es cuando dos ondas se suman, ya sea para construir o destruir. Por ejemplo, en un concierto o en un estadio, si muchas personas cantan la misma canción al mismo tiempo, se produce lo que es una interferencia constructiva. ¿Ya? Una interferencia constructiva es básicamente todas las ondas que se van sumando y generan una onda con un sonido muy alto. ¿Sí? La amplitud aumenta mucho. Eso sería la interferencia. La interferencia constructiva. Y la interferencia destructiva es cuando
una onda se encuentra con otra onda y se destruye. ¿Sí? En el sonido no ocurre mucho eso. Ocurre más la interferencia constructiva, que es cuando suman, que la interferencia destructiva, que es cuando se restan. Ya en el sonido ocurre más interferencia constructiva. La atenuación es simplemente cuando disminuimos artificialmente un sonido. Ya, por ejemplo, en una sala de ensayo se colocan materiales duros y materiales blandos intercalados para así disminuir la intensidad de una onda. ¿Sí? Esa es la atenuación. A ver, un ejemplo de onda, perdón, de interferencia destructiva la vida cotidiana no se da mucho. ¿Ya? Pero lo más cercano sería, por ejemplo, no sé, cuando uno va en el metro, ¿sí? Y el sonido al exterior del metro es muy alto y no puedes conversar bien con una persona, eso sería un ejemplo de onda destructiva. O no sé, en un concierto, si los parlantes están muy altos y no puedes conversar bien con la persona de al lado, se están destruyendo, entre comillas, las ondas sonoras que salen de tu boca. Eso sería otro ejemplo de interferencia destructiva. Pero son muy escasos en la naturaleza. Ya lo más común es tener interferencias constructivas. La resonancia. Todos nosotros tenemos átomos y moléculas que vibran con cierta frecuencia natural. ¿Ya? Esa frecuencia natural es propia de cada cuerpo. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, una campana tiene cierta frecuencia natural, una copa tiene cierta frecuencia natural, incluso un puente tiene cierta frecuencia natural. La resonancia es cuando yo hago sonar una frecuencia igual a la frecuencia natural de un objeto. Por ejemplo, si yo tengo una copa con una frecuencia natural La y hago sonar, no sé, una guitarra, la hago sonar con un la copa va a empezar a vibrar mucho con esa frecuencia exterior que se le hizo. ¿Ya? Por ejemplo, es muy común, no sé, que en algunos videos de History Channel o el Discovery, no sé, hagan que una cantante o un cantante de ópera destruya una copa de cristal. Ya eso lo hacen porque la copa de cristal tiene cierta frecuencia natural. Y al cantante, si al vocalista cantante canta o hace la misma frecuencia con su voz que esa frecuencia natural del objeto, la vibración natural de esa copa va a aumentar considerablemente, exponencialmente. Y como sus moléculas van a empezar a vibrar cada vez con mayor intensidad a, a su frecuencia natural, eso se llama interferencia. Perdón, eso se llama resonancia. No sé si quedó muy claro. Pero la resonancia ocurre básicamente cuando yo hago un cuerpo tiene cierta frecuencia natural y yo traigo un sonido externo con esa misma frecuencia. Y hago que esa oscilación natural aumente exponencialmente su intensidad. Si eso es la resonancia. No, la interferencia destructiva no pasa siempre que una onda sea más grande que la otra. Pasa cuando un monte se encuentra con un valle. ¿Sí? Si tengo un monte que se encuentra con un valle, esas se suman y la suma hace cero. Por eso digo que en sonido no pasa mucho. O no pasa casi nunca. En cuerdas es más fácil verlo. En el agua incluso es más fácil verlo, pero en sonido es muy difícil ver una interferencia destructiva. Y el efecto Doppler es cuando un objeto o una onda sonora se aleja de uno, se escucha más agudo. O cuando un objeto se acerca a nosotros, no, perdón, cuando un objeto, una onda sonora se aleja de nosotros se escucha más grave y cuando se acerca a nosotros se escucha más agudo. Por ejemplo, si yo me acerco a la sirena de una ambulancia, ya sea que yo me acerque a la ambulancia o la ambulancia se acerque a mí, esta onda sonora se escucha más aguda. Pero si esa onda
Si esa sirena de ambulancia se aleja de mí, se va a escuchar más grave. Ese es el efecto Doppler. Y por la fórmula del efecto Doppler, no, tampoco se preocupen porque no entra la fórmula, entra solamente cualitativamente, no entran números. La pregunta va a ser, si hay una onda sonora, se aleja de mí, ¿qué pasa con su frecuencia? Y ahí van a entrar las alternativas. Ya, pero en cuanto a números o fórmulas, no se preocupen por el efecto Doppler. Ya, ahora sí, dudas que tengan generales del sonido. Ya, cuando el sonido se altera, ¿es el mismo efecto? No, el efecto Doppler ocurre solamente cuando la fuente sonora y la persona se acercan o se alejan entre sí, cuando hay movimiento relativo. No cuando se altera el sonido o de dónde proviene el sonido. ¿Ya? Por ejemplo, si yo una guitarra cambio la nota, no hay efecto Doppler. Pero si yo me voy alejando con esa guitarra, sí va a haber efecto Doppler. No, cuando se baja el volumen de una radio no hay efecto Doppler. Si los parlantes se alejan o se acercan a uno, hay efecto Doppler. Y se escucha más grave o más agudo. Pero si se baja el volumen de una radio, la intensidad es la que cambia. ¿Sí? La amplitud cambia, pero no cambia la frecuencia eh, percibida. Profe, en la refracción es que no cambia la frecuencia. Ya, la frecuencia no va a cambiar nunca. ¿Ya? En el efecto Doppler, la frecuencia percibida cambia, pero la frecuencia en sí no va a cambiar. La frecuencia nunca cambia. En el efecto Doppler lo que cambia es la frecuencia percibida. Sí, el efecto Doppler está directamente ligado al movimiento de aquello que produzca sonido, pero el movimiento relativo. ¿Ya? Si una ambulancia se aleja de mí, hay efecto Doppler. Pero si yo me alejo de una ambulancia, también va a haber efecto Doppler. ¿Ya? Eso es súper importante. Ya, voy a empezar a responder preguntas. Alguien me pidió la reflexión. Ya, la reflexión es lo siguiente. Si yo tengo una fuente de sonido que va avanzando y se encuentra con un objeto, esa onda choca con ese objeto y se refleja. ¿Sí? Eso es básicamente la reflexión, una onda que se refleja. Es tan simple como eso la reflexión, no es ninguna otra cosa del otro mundo. Y cuando se refleja, como no cambia de medio, se mantiene la frecuencia, su longitud de onda y su rapidez de propagación. Ya. Las ecografías con el efecto Doppler no tienen ninguna relación que yo sepa. Las ecografías tienen que ver con la reflexión, ¿sí? Con la reflexión y refracción del sonido. Ya, pero no tiene que ver con el efecto Doppler. Por ejemplo, a ver, en las ecografías, ¿sí? Médicas, por ejemplo, para la gente, las mujeres embarazadas, lo que hace una onda es eh, penetrar en ese embarazo y, por ejemplo, si hay esta forma, las ondas se van a devolver, por ejemplo, va a chocar en esta parte primero y se va a devolver primero por esa parte. Va a chocar en esta parte después y luego se devuelve esa parte. Y la diferencia en los momentos en que se devuelven las ondas, eso es lo que hace la ecografía. Y eso genera una imagen en una ecografía. Por ejemplo, en un sonar de un submarino, no sé, si yo tengo este fondo marino y yo tengo un submarino aquí haciendo su sonar, el sonar va a ir avanzando y
va a rebotar primero en esta parte de aquí. Entonces esta parte se devuelve primero al sonar. Pero al ir avanzando, se devuelve luego esta parte. Y luego se devuelve el fondo. Y la diferencia con la que llegan las distintas ondas al sonar, eso sería una especie de ecografía. Entonces ahí pueden ver los objetos, los distintos objetos del sonar en un submarino. Pero eso es netamente con reflexión. Que yo sepa, el efecto Doppler no tiene nada que ver con ecografías y con el sonar. Ya, ¿qué son? Podría detallar qué son los elementos que cambian en cada fenómeno. Catalina, ¿te refieres a si cambia frecuencia, longitud de onda, amplitud, rapidez y esas cosas? ¿O te refieres a algo más? Ya, eso. Ya, ya no sale. Ya, en la reflexión no cambia nada. Ya, en la reflexión, por ejemplo, la onda está en el aire, choca contra una muralla y se devuelve al mismo aire. Como se devuelve al mismo medio, no cambia nada. No cambia ni la frecuencia, ni la amplitud, ni la longitud de onda, ni la rapidez. Voy al tiro con interferencia. En la refracción tampoco cambia nada. No, perdón. En la difracción no cambia nada. Porque como está esquivando un objeto, pasa del aire al aire. Por lo tanto, se mantiene rapidez, longitud de onda y frecuencia. Y la refracción, ahí sí cambian cosas. Ya. Por ejemplo, si tengo un sonido que pasa del aire al agua, siendo arriba lo del aire y abajo el agua, tengo un sonido que va avanzando y al pasar del aire al agua va a aumentar considerablemente su velocidad. Voy al tiro con lo del eco. Y al pasar del aire al agua, su rapidez aumenta, su longitud de onda también aumenta. Y como en todo caso, su frecuencia se mantiene constante. Ya eso es lo que pasa cuando pasa de un medio a otro. Aumenta su rapidez, aumenta su longitud de onda y la frecuencia se mantiene constante. La dirección de propagación cambia siempre y cuando no entre de manera perpendicular. ¿Ya? Pero en el sonido no se preocupen. En la luz, cuando veamos luz en la siguiente clase, sí tienen que ver ese tema. ¿Ya? ¿Qué tanto varía la dirección de propagación? Pero en el sonido no les van a preguntar eso. ¿Ya? ¿Puede cambiar la dirección de propagación? Sí. Pero no se los van a preguntar en sonido. Sí en luz. ¿Ya? Y cuando vean luz en el video que se va a subir después de esta clase, y en la siguiente clase en vivo, ahí van a ver bien cómo cambia su dirección de propagación. La frecuencia es algo que nunca se altera. Ya en ningún tipo de onda, ni en luz, ni en sonido, ni nada. Ya porque si yo hago una nota La en un piano, en el aire, esa nota La se va a mantener en el agua, en la tierra, en cemento, en cualquier lado. Lo mismo con la luz. Si yo tengo un láser rojo, que el color depende de la frecuencia, un láser rojo en el aire va a seguir siendo rojo en el agua, va a seguir siendo rojo en vidrio, va a seguir siendo rojo en diamante. Ya la frecuencia es algo que nunca se altera. Sí va a cambiar la rapidez de propagación y su longitud de onda. ¿Por qué cambia su rapidez de propagación? El sonido, hacer una onda mecánica, necesita partículas con las que interactuar. Mientras más denso sea un objeto, ejemplo, en un gas,
más alejadas están entre sí las partículas, que siguen un gas. En cambio, en un sólido, sus partículas están mucho más juntas. Y como sus partículas están más juntas, la información que se pasa de partícula a partícula se pasa más rápido, esa vibración. Y como la vibración entre partículas se pasa más rápido en un sólido, es entonces que el sonido es más rápido en un sólido. Esa es la explicación. Y como el sonido aumenta, como la rapidez del sonido aumenta, su longitud también tiene que aumentar, porque son directamente proporcionales. Ya, pero mientras más denso sea un objeto, más rápida va a ser su rapidez, valga la redundancia, es decir, más alta va a ser la rapidez de propagación. Ya, el eco se puede dar en una montaña y la reverberación en un cuarto cerrado. Sí, la reverberación necesariamente tiene que ser lo más cerrado posible, ¿ya? Porque para reverberación es necesario que el sonido rebote en todos los lados que pueda, ¿ya? Pero también necesita espacio. Es por eso que, por ejemplo, en una habitación cualquiera generalmente no se genera reverberación, porque al ser muy pequeño y al tener paredes cuadradas, las ondas solamente pueden provenir de 4 lados. O sea, de 6, si contamos las paredes, o sea, el techo y el piso. Ya, pero son limitados los lados de los que puede venir el sonido en un cuarto cerrado, en una habitación. En cambio, en un edificio más grande, por ejemplo, una iglesia, que las iglesias en general no son cuadradas, sino que son más altas, con paredes y pilares por todas partes, y al ser mucho más amplia, se genera la reverberación, porque si yo hablo, el sonido va a empezar a rebotar en todas las paredes posibles. Y como empieza a rebotar, es como si el sonido viniera a todas las paredes, y se hace reverberación. Pero sí, la reverberación debe ser en un cuarto cerrado. Si es un espacio abierto, el sonido simplemente se escapa y deja de rebotar. En interferencia, resonancia y efecto Doppler, en interferencia no podemos decir que cambie algo, porque como son dos ondas distintas, entonces sería una nueva onda, entonces al no ser la misma onda no podemos asegurar nada. En resonancia no cambia la frecuencia, la longitud de onda ni la rapidez de propagación. Lo único que cambia es la amplitud. Y en el efecto Doppler no hay un cambio en la frecuencia del objeto, hay un cambio en la frecuencia percibida del oído. Es netamente algo de percepción del oído. Ya, por ejemplo, la sirena no va a sonar más agudo o más grave. Lo que cambia es simplemente la percepción en el oído. Y si el eco debe ser en un lugar cerrado, o no sé si cerrado, pero en un espacio más acotado. Ya el eco puede producirse en montañas, pero solamente en lugares cerrados se ve la reverberación. ¿Alguna otra pregunta? Ya, las pulsaciones es, no sé, por ejemplo, un bajo en una canción techno, que es pum, 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 eso se llaman pulsaciones. Es básicamente un sonido de una frecuencia específica que se hace cada cierto tiempo. No es nada más que eso las pulsaciones. Sí, mientras más grande sea un cuarto y más paredes tenga, si no solamente 4 paredes, sino que, no sé, 6, 8, mientras más paredes tenga, más posibilidades hay de que haya reverberación. Ya, ¿alguna otra duda respecto a lo que sería la materia de sonido? Si no, podríamos tomar un descanso y ver la guía de sonido, si todas las dudas que tengan respecto de la guía. Si no queda ninguna duda respecto al PPT o al video que hayan visto, podemos pasar a la guía. ¿Sí? Ya, son las 7:10. A las 7:20 vemos las dudas de la guía, ¿ya? ¿Sí? Para que vayan al baño, vayan a tomar agua, y a las 7:20 vemos la guía. Ya va a ser este mismo link, ¿ya? No voy a cerrar Zoom. ¿Sí? Así que
Si quieren cerrar Zoom, pueden cerrarlo. Si quieren dejarlo abierto, pueden dejarlo abierto. A las 7:20 volvemos para resolver las dudas de las guías. Y ahí sí. Gracias por el aviso. Ya, bueno, de todas formas voy a regrabar los 4 ejercicios y lo voy a agregar al final. Ya, por si alguien se lo perdió. Después todo esto lo voy a subir a YouTube. Ya voy a editar el video, voy a agregar la parte valí, la parte de la 1 a la 4, para que la puedan ver de nuevo en YouTube. Gracias por el aviso, no me había dado cuenta. Ya entonces, sí, está todo en YouTube. Ejercicio 5. ¿Alguien no lo entiende? ¿Alguien que nos vea qué es reverberación? Si no, podemos seguir adelante. Ya, la absorción es cuando un sonido desaparece. Ya, eso es absorción. Si un sonido desaparece en el tiempo, es absorción. Si un sonido persiste en el tiempo, aunque se haya suprimido la fuente sonora, es reverberación. Seis. Cuando un violín y un piano emiten ondas sonoras de igual frecuencia, se afirma correctamente que en el aire sus sonidos asociados tienen... ¿Cuál sería la alternativa correcta? No, no es C. Ya vamos a ir descartando uno por uno. Pero la alternativa correcta es la B. Primero, la rapidez de propagación de una onda va a depender del tipo de onda y del material en el que se transmita. Por lo tanto, si ambas son ondas sonoras y ambas se transmiten en el aire, van a tener sí o sí igual rapidez de propagación. ¿Ya? Como tienen igual rapidez de propagación, la A y la B quedan descartadas inmediatamente. Siempre que sea mismo tipo de onda y mismo medio, tienen igual rapidez de propagación. Por ejemplo, sonido en el aire, no importa qué frecuencia tenga el sonido, siempre va a ser la misma rapidez. Sonido en el agua, todo el sonido en el agua tiene la misma rapidez. Todo el sonido en el aire, o sea, en un vidrio, tiene la misma rapidez. C, el mismo timbre e igual rapidez de propagación. La rapidez de propagación es la misma, sí, pero el timbre no es el mismo, porque ya sabemos que el timbre es característico de cada instrumento y de cada persona. Por lo tanto, la C tampoco sería. De la misma altura e igual rapidez de propagación. Tienen la misma rapidez de propagación. Y además dicen que emiten ondas sonoras de igual frecuencia. Y la frecuencia es la altura. Y como la frecuencia es la altura, al igual frecuencia, igual altura. Tienen la misma rapidez de propagación. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la D. ¿Alguna duda con respecto a ese ejercicio? Si alguien tiene alguna duda puede escribirla, no hay problema. ¿Sí? Ya, ya, ejercicio número 7. Una onda sonora se propaga por el aire con rapidez v sub s, frecuencia f sub s y longitud de onda lambda sub s. Incide en una pared de madera, donde se propaga con rapidez 10 v sub s y frecuencia fm, y longitud de onda lambda m. Para esta situación, ¿cuál de los siguientes pares de relaciones es correcto? Ya, esta, a pesar de ser física electivo, es bien fácil.
tenemos que la frecuencia es algo que no va a variar nunca, independiente del medio. Es una constante. Y tenemos que rapidez es igual a lambda por frecuencia. Si nosotros pasamos la longitud de onda dividiendo hacia el otro lado, tenemos que la frecuencia va a ser igual a la longitud, no, perdón, a la velocidad partido de longitud de onda. Mira, el ejercicio te lo complica todo, pero te dice que una onda sonora va con cierta rapidez, longitud de onda y frecuencia por el aire, pasa a la madera y cambia su rapidez y su longitud de onda. Eso es básicamente lo que te dice el ejercicio. Tenía una frecuencia, una velocidad de onda y longitud de onda en el aire, pasó a otro medio y cambió. Ese es todo el enunciado del ejercicio. Y siguiendo con la resolución del ejercicio, tenemos que la frecuencia se resuelve como rapidez de propagación partido en longitud de onda. Y además tenemos que la frecuencia es una constante. Y como constante, tenemos que, para mantener esa constante, si la rapidez aumenta, la longitud de onda debe aumentar. Ya, poniéndole números. Si la frecuencia es 8 y la rapidez de propagación en el aire es 8, su longitud debe ser 1. En la madera, que sería el otro caso, su frecuencia debe seguir siendo 8, porque la frecuencia nunca cambia. Entonces, si su rapidez de onda aumenta a 16, su longitud de onda debe aumentar a 2 para mantener esa constante. Si la frecuencia es constante y en el primero la rapidez era 8 y la longitud de onda era 1, en el segundo medio, si la rapidez aumentó al doble, la longitud de onda también debe aumentar al doble. ¿Ya? Entonces, cuando pasa de un medio A a un medio B, la rapidez y su longitud de onda aumentan o disminuyen de manera proporcional. Por lo tanto, como el enunciado dice, la rapidez iba con Bs y luego iba con rapidez 10Bs, significa que la rapidez aumentó 10 veces más. ¿Sí? La rapidez se aumentó por 10. Por lo tanto, la longitud de onda también debe haber aumentado 10 veces. Por lo tanto, las únicas alternativas posibles serían B o D, donde la longitud de onda aumenta 10 veces. Pero la frecuencia siempre se mantiene constante. Por lo tanto, la alternativa D es la única correcta. ¿Alguna duda respecto a ese ejercicio? ¿Sí? ¿Alguien que le quede alguna duda? Profe, ¿Sí? una consulta. Entonces, si hubiésemos buscado solamente la constante de la frecuencia, igual hubiésemos llegado a la respuesta correcta sin tener que hacerlo de la... O sea, eh, si me quieren mantener la frecuencia constante, ujú, tienes la D y la E como alternativas posibles. ujú. Y ahí tendría que haber descartado entre la segunda parte, entre la longitud de onda. Ya. Pero sí, si dices que si no se acuerdan, pueden decir que la frecuencia era constante y ya eliminaron 3 opciones. Y ahí 50% la chunta es más fácil. La idea es que todos entiendan este tipo de ejercicios. ¿Ya? Si no entienden, puedo explicarlo de nuevo. Pero repito, es que es muy difícil que un ejercicio así les entre en común. Ya en común les van a pasar no más probables que números reales. Es muy difícil que en común les pasen proporcionalidad. Así como aquí aumenta 10 veces uno, aumenta 10 veces el otro. Difícil que le pasen proporciones. Les van a pasar como números concretos. Pero si alguien no entendió, puedo explicarlo de nuevo. ¿Ya? Lo primero es que dice una onda sonora se propaga por el aire con rapidez, frecuencia y longitud S. Por lo tanto, si entra con frecuencia f sub s, debe pasar al otro medio con frecuencia sub s. La frecuencia jamás va a cambiar. Por lo tanto, ahí eliminaste 3 opciones y te quedan solamente como posibles la D y la E.
que tienen frecuencia m igual a frecuencia f sub s. La frecuencia es algo que nunca varía, a menos que la fuente lo varíe. Pero si el sonido ya salió de la fuente, la frecuencia siempre va a ser la misma. Ya la frecuencia no varía. Y tenemos que la rapidez, como fórmula, es longitud de onda por frecuencia. Por tanto, podemos despejar la frecuencia y decir que frecuencia es igual a rapidez partido en longitud de onda. ¿Ya? Por lo tanto, al ser frecuencia, rapidez partido en longitud de onda, y al ser la frecuencia una constante, yo puedo decir que si la velocidad o la rapidez aumenta, la longitud de onda también debe aumentar. Por lo tanto, si la rapidez aquí aumentó en este ejercicio, la longitud de onda también debe haber aumentado. Y en ese caso, la única alternativa que me queda es la alternativa D. Esa sería como la explicación del ejercicio 7. Pero insisto, si tienen electivo y entienden más de física, este tipo de ejercicios son más fáciles. Pero si quieren común, preocupen por entender como el macro del ejercicio, pero no se quemen la cabeza por si no lo entienden. ¿Ya? Con que entiendan una parte, con que lo entiendan teórico, súper bien. En cuanto a los números, no se preocupen tanto porque no les va a entrar en común con este tipo de números. Pero si lo entienden teórico, súper bien. Todo lo que tienen que entender es que la frecuencia nunca cambia. Y se aumenta cuando hay difracción en una onda sonora, la frecuencia no cambia. Y si aumenta la rapidez, aumenta la longitud de onda. Si disminuye la rapidez, disminuye la longitud de onda. Pero la frecuencia nunca cambia cuando pasa de un medio a otro. Si entienden eso cualitativamente, está súper bien. 8. Cuando se escucha el sonido que emite la sirena de una ambulancia en reposo, el tono del sonido que se percibe es diferente al que se oye cuando la ambulancia se aleja. ¿Cuál de las siguientes opciones permite explicar este fenómeno? Primero ya sabemos que es efecto Doppler. Y el efecto Doppler tiene que ver con la frecuencia. Por lo tanto, la A queda descartada al tiro porque como habla de intensidad, no podemos... no es una alternativa viable. B. Las ondas sonoras emitidas por la sirena que se aleja se propagan más lentamente. Lo otro, dice que se propagan más lentamente. Eso quiere decir que su rapidez cambia. Como sabemos, la rapidez no cambia. Y si se propagan más lentamente o más rápidamente, como la rapidez no cambia y solamente cambia la frecuencia aparente, también quedan descartadas. A, B y C quedan descartadas al tiro. Ahora llegamos a la D y la E, que es como realmente sucede el efecto Doppler, que dice las ondas sonoras que emite la sirena alejan, o sea, los frentes de onda sonora que emite la sirena alejándose llegan más juntos, o las frentes de onda que emite la sonora alejándose llegan más separados. ¿Ya? Aquí tenemos que ver cómo funciona en realidad el efecto Doppler. ¿Ya? Y lo muestro al tiro. Ya. Ese sería cómo se ve el efecto Doppler. ¿Ya? Por lo tanto, lo que sucede en realidad es que aquí, al estar avanzando este objeto, en este caso el tren, las longitudes de onda llegan cada vez más juntas. Y como llegan cada vez más juntas, la longitud de onda aparentemente se acorta, por lo que la frecuencia aumenta. Y en el caso opuesto también, al llegar las ondas cada vez más separadas, aparentemente la longitud de onda aumenta, ¿sí? Se hace más grande.
como la longitud de onda aumenta, la frecuencia disminuye. Por lo tanto, la frecuencia se hace más grave. Ya esa sería como la explicación. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la E. Los frentes de onda sonora que emite la sirena, alejándose, llegan más separados. Por lo tanto, se escucha más grave. ¿Sí? Entonces, alternativa E. Ejercicio número 9. Dice: un violín y un charango emiten la misma nota en una pieza musical. ¿Cuál es la característica del sonido que emite una persona, o sea, que permite a una persona distinguir entre el sonido emitido por el violín y emitido por el charango? La alternativa correcta sería el timbre, ¿sí? La forma de la onda. Que eso ya lo vimos en el resumen de la clase. 10. Una persona golpea un diapasón, el que emite un sonido. Si luego lo golpea con una fuerza de mayor magnitud en el mismo punto, ¿cuál de las siguientes características de las ondas de la onda sonora, debería decir, que emite el diapasón se modificarán? Primero, la amplitud va a aumentar, ¿sí? Mientras más fuerte yo haga sonar un instrumento, mayor es la amplitud, ¿sí? Si golpeo un diapasón más fuerte, suena más fuerte, por lo tanto aumenta la amplitud. Si yo, no sé, soplo más fuerte una trompeta, va a sonar más fuerte, aumento la amplitud del sonido de la trompeta. Sí, por lo tanto, si aumenta el golpe con el diapasón, va a aumentar también la amplitud. Por lo tanto, la 1 aumenta. ¿Sí? La velocidad va a depender exclusivamente del tipo de onda y del lugar, no de la fuente. Ya, por lo tanto, si el tipo de onda es sonora, no importa qué tan fuerte o qué tan despacio se golpee, la velocidad no varía. Lo mismo en la frecuencia. ¿Ya? No importa qué tan fuerte haga, no sé, golpee un tambor, golpee un diapasón, o haga sonar no sé, golpee una guitarra, la frecuencia, siempre y cuando yo no cambie la digitación, la frecuencia no va a cambiar. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa E. Que sería, perdón, la alternativa B. La alternativa B. Solo la frecuencia no cambia. La alternativa correcta sería la B. Solo 2. Sería la A, solo 1. ¿Se entiende el ejercicio? Lo expliqué horrible. Ya, bueno, lo único que cambia es la amplitud. Sí, me confundí al final. Entonces la alternativa correcta sería la A. Lo único que cambia es la amplitud. No cambia ni la velocidad ni la frecuencia. Ya, me explico otra vez porque me confundí al final. O sea, lo expliqué horrible al final. Ya, un diapasón es un objeto que se usaba antiguamente para afinar instrumentos. ¿Sí? Esto es básicamente un diapasón. Cada diapasón tiene una sola nota posible. ¿Sí? Por eso antes se tenían distintos diapasones, porque un diapasón, no sé, pues la, siempre va a ser un la. ¿Ya? Lo mismo, ejemplo, una guitarra. Si yo estoy haciendo una nota en la, a menos que cambie la digitación, la frecuencia no va a cambiar y siempre va a ser un la. Entonces, si yo golpeo el diapasón más fuerte, el diapasón va a sonar más fuerte, por lo tanto su amplitud aumenta. Lo mismo con la guitarra. Si yo rasgueo la guitarra más fuerte, va a sonar más fuerte y aumento la amplitud. Pero al golpearla más fuerte no cambio la frecuencia, cambio solamente la amplitud. La velocidad no va a cambiar porque va a depender del tipo de onda y de dónde se haga sonar esa onda. ¿Sí? En este caso va a ser el aire, la onda es una onda sonora, y no importa qué tan despacio, qué tan alto golpee un objeto, la rapidez no va a cambiar. Y la frecuencia nunca cambia. La frecuencia es una constante. ¿Ya? Por lo tanto, como la frecuencia y la velocidad no cambia, la amplitud es lo único que puede cambiar, que sería la alternativa A, solo 1. ¿Sí? Si yo no cambio el diapasón, la frecuencia no va a cambiar. Ya, por lo tanto, la velocidad no cambia, la frecuencia no cambia, y lo único que se modifica, que es lo que pide el ejercicio,
es solo uno, la amplitud. Once. Una onda sonora tiene una longitud de onda de 2 metros cuando se propaga en el aire. Al propagarse en cierto líquido, su longitud de onda es 5 metros. ¿Cuál es la rapidez de la onda en dicho líquido? Considere que la rapidez del sonido en el aire es igual a 340 metros por segundo. Ya, lo mismo que hemos hecho todo este rato. Rapidez es igual a longitud de onda por frecuencia. ¿Ya? La frecuencia es una constante. Y frecuencia es igual a rapidez partido en longitud de onda. Por lo tanto, si la rapidez aumenta, la longitud de onda también aumenta. Y viceversa. Si la longitud de onda aumenta, la rapidez también aumenta. Y nos dice, una onda sonora tiene una longitud de onda de 2 metros cuando se propaga en el aire. ¿Sí? La longitud de onda era de 2 metros. Y al propagarse en cierto líquido, su longitud de onda ahora es de 5 metros. ¿Cuál es la rapidez de la onda en dicho líquido? Bueno, hay que calcularlo. Primero hay que calcular la frecuencia. ¿Ya? Entonces tenemos que rapidez partido en longitud de onda es igual a la frecuencia. Entonces, su rapidez era 340 metros en el aire y su longitud de onda era 2 metros, por lo tanto su frecuencia es de 170. ¿Ya? Y rapidez, ahora en el líquido, va a ser igual a los 170 Hz, que es la frecuencia, por la longitud de onda en el líquido, que sería los 5 metros. Por lo tanto, 5 partido en 170, o sea, perdón, 5 por 170 serían 850. Que sería la alternativa C. ¿Todos bien con ese ejercicio? ¿O hay alguien que no lo haya entendido? Ya. Si no hay dudas con ese ejercicio, podemos seguir avanzando. $12. Sí, con regla de 3 también sirve. Gracias por hacerlo notar. Si la frecuencia es constante, tenemos que la velocidad en el aire es 340 metros y su longitud de onda es 2. Entonces, ¿cuál va a ser la longitud de aire en el líquido si la longitud de onda es 2 y la nueva longitud de onda es 5? También se puede hacer por regla de 3. Pero en estos casos prefiero dar como la explicación larga para que así lo vayan entendiendo y bueno, luego con matemáticas, si saben hacerlo bien, si todo se puede hacer, casi todo en física se puede hacer con regla de 3. Así que no. Y en química también. Así que si saben usar regla de 3 súper bien, se van a ahorrar muchos pasos en física y en química. Ya. Ejercicio 12. Desde un barco se envía hacia abajo una señal sonora de frecuencia 50 Hz y recibe su eco 0,5 segundos después. ¿Cuál es la profundidad del mar en el lugar en que se encuentra el barco? Considere la rapidez del sonido en el agua igual a 1500 metros. Ya entonces tenemos el siguiente ejercicio. Un barco, ¿sí? Envía, que está en el agua, envía una onda sonora hacia abajo, ¿sí? Rebota en el fondo marino y se devuelve al barco. El barco lo recibe 0,5 segundos después. Esa información es súper importante, porque si lo recibe 0,5 segundos después, quiere decir que se demoró 0,5 segundos en bajar y en subir. Por lo tanto, se demora solamente 0,25 segundos, la mitad de este tiempo, en llegar abajo. Y eso es súper importante. Y nos preguntan por la profundidad del mar.
Ya, a ver. Tenemos que hay un barco que está flotando en el agua. ¿Sí? Un barquito. Y con su sonar se envía un sonido hacia abajo, que es lo que dice el ejercicio. Se envía verticalmente hacia abajo una señal sonora de frecuencia 50 Hz y se recibe su eco, es decir, se recibe su reflejo 0,5 segundos después. Es decir, esa onda sonora se demoró 0,5 segundos en bajar hasta abajo, rebotar y volver. Es como que yo te diga, no sé, tiro una pelota a la pared y se demora un segundo en ir y volver. ¿Cuánto se demoró solamente en llegar a la pared? La mitad del tiempo, 0,5 segundos. Eso es lo que nos dice el ejercicio. Si, si se envía una onda sonora abajo y se demora 0,5 segundos en ir y volver, ¿cuánto se demora solamente en ir, que sería la mitad del tiempo? 0,25. No sé si se entiende. Sí, ya, genial. Ah, ¿qué, ya, ¿qué parte no entiendes? ¿La parte del tiempo, Anaís? Ya. Voy a intentar hacerlo. Ya. Yo tiro, a ver. Ya tengo una pared acá. ¿Sí? Y tiro una onda sonora. ¿Sí? Digamos que tiro una pelota. La tiro hacia allá. Y la pelota llega acá, rebota y se devuelve. Y en ir y volver se demoró 10 segundos. ¿Sí? Yo tiro la pelota acá, rebota, vuelve a mí y todo lo que se demoró en ese viaje de ida y vuelta se demoró 10 segundos. Si la pelota fue con la misma velocidad, el viaje de ida y el viaje de vuelta, ¿cuánto se demoró la pelota el viaje de ida? Solamente el viaje de ida. Si de ida y vuelta se demoró 10 segundos. Ya, se demora la mitad, ¿cierto? Entonces, si se demoró 10 segundos en ir y volver, solamente en ir se demoró 5 segundos. Ya, lo mismo pasa en este caso de la señal. Un barco manda una señal hacia abajo, ¿sí? En llegar al fondo marino, manda una señal que en ir y volver, ida y vuelta, se demoró 0,5 segundos. Si se demoró en ir y volver 0,5 segundos, solamente en la ida se demoró 0,25 segundos. ¿Se entiende ahora? Genial. Entonces, es una onda sonora. Y como es una onda sonora, tiene 3 fórmulas de rapidez, que serían longitud de onda por frecuencia, longitud de onda partido en el periodo, o la distancia recorrida partido en el tiempo. Esas son las 3 fórmulas de rapidez de una onda. Nos preguntan por la profundidad, ¿sí? Nos preguntan por una distancia, pero nos dan un tiempo, ¿sí? 0,5 segundos. Y nos dan la rapidez, que serían los 1500. Entonces, nos piden una distancia, nos dan un tiempo y nos dan rapidez. Entonces, hay que usar la tercera fórmula, que es rapidez es igual a distancia partida en el tiempo. Tenemos entonces que 1500 es igual a distancia partida en el tiempo. Nos dan 0,5 segundos, pero 0,5 segundos es ida y vuelta. Y nosotros solamente queremos saber la profundidad, que es la ida. Entonces serían 0,25 segundos. Y ahí despejamos. Tenemos que la distancia va a ser igual a 1500 por 0,25. O pasándolo a fracción, sería 1500 por un cuarto.
y 1500 por un cuarto sería la alternativa correcta, que sería la alternativa C. O 1500 dividido en 4. ¿Queda claro ese ejercicio? Si alguien que le quede alguna duda. Profe, a mí todavía me confunde el tema de qué fórmula ocupar. Ahí me enredó la última parte de eso. Solamente de qué forma ocupo, lo demás sí lo entendí. Ya, lo de qué fórmula ocupar va a depender de los datos que te den. Ya, por ejemplo, sabemos que en cualquier onda las fórmulas siempre van a ser longitud de onda por frecuencia, longitud de onda partido en el periodo o distancia partido en el tiempo. Esas tres fórmulas siempre van a ser las mismas, nunca van a cambiar. Lo que sí va a cambiar es qué fórmula usar, y qué fórmula usar va a depender de los datos que nos den. ¿Ya? Por ejemplo, acá nos daban la rapidez, que era 1500. Entonces, teniendo la rapidez, podemos usar cualquiera de las tres fórmulas. Nos piden profundidad, ¿sí? Nos están pidiendo una distancia. Y además nos dan un tiempo, que son los 0,5 segundos después. Entonces, ahí nos están dejando claro qué fórmula usar. ¿Sí? Nos dan distancia, perdón, nos dan tiempo, nos dan rapidez, pero nos piden la distancia. Por lo tanto, la única fórmula que calza con esos son rapidez partido en distancia partido en tiempo. Pero insisto en que va a depender del ejercicio. ¿Ya? Por ejemplo, no, más abajo no sale. Pero en otro ejercicio, por ejemplo acá, nos dan distancia y nos dan rapidez. O sea, perdón, nos dan longitud de onda y nos dan rapidez. Por lo tanto, ahí tenemos que usar la que tiene longitud de onda, rapidez y frecuencia. Si nos dieran periodo, por ejemplo, hay que usar la que tiene rapidez, periodo y longitud de onda. ¿Sí? Depende de los datos que nos den, es qué fórmula debemos usar. Ya, ejercicio número 13. Dice, el fenómeno sonoro denominado eco se debe a, eso ya es sabido, la reflexión de las ondas sonoras. Sí, esa es súper fácil, la alternativa B. 14. Los sonidos más agudos corresponden a frecuencias más altas y los sonidos más graves corresponden a frecuencias más bajas. Además, todos los sonidos se propagan en el aire con la misma rapidez. Al respecto, es correcto afirmar que cuando un sonido agudo... la 12 era 375. Sí, la había marcado. La alternativa C, si no me equivoco. 375. 14. Al respecto, es correcto afirmar que cuando un sonido agudo y un sonido grave se propagan en el aire, la onda sonora asociada al sonido agudo tiene a frecuencias más altas, longitudes de ondas más bajas. Sí, la 3 era la B. Sí, frecuencias altas, longitudes de ondas bajas, frecuencias bajas, longitudes de ondas altas. Por lo tanto, un sonido agudo y un sonido grave se propagan en el aire. La onda asociada al sonido agudo tiene, como es un sonido agudo, tiene una frecuencia alta y longitud de onda baja. Entonces, un sonido agudo tiene menor longitud de onda asociada de onda que la asociada al grave. ¿Sí? Alternativa C. Entonces, 14 sería alternativa C. 15. Los rayos de la figura representan dos ondas sonoras distintas incidiendo sobre una superficie lisa. Respecto a esta situación, es correcto afirmar que, ya, en esto tenemos que recordar las leyes de la reflexión, ¿ya? Que dice que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado, ¿ya? Pero el ángulo incidente y el ángulo reflejado son respecto a la normal, ¿ya? Eh, uf. Sí, 14C. 15.
el ángulo incidente y el ángulo reflejado es igual, ¿ya? Pero el ángulo incidente y el ángulo reflejado son respecto a la normal. Si nosotros aquí tenemos la superficie donde se refleja la onda, tenemos que la normal es perpendicular a la superficie y se forma entre el rayo incidente o la onda incidente y la superficie. Por lo tanto, esa es la normal. Y es el ángulo incidente es el que se forma entre la normal y la onda. Por lo tanto, el ángulo incidente sería este de acá. No es el ángulo que se forma entre la superficie y la onda. Ese no es. Es el ángulo que se forma entre la onda y la normal. Ese es el rayo incidente. Lo mismo acá. El ángulo incidente no es ese, sino que es ese. Y como son ángulos de 90, este vale 30 y este vale 60. Por lo tanto, el ángulo incidente de R sería 30 y el ángulo incidente de P sería 60. Por lo tanto, el ángulo R tiene un menor ángulo de reflexión que P, es verdadero. El ángulo de reflexión de R es 30, es verdadero. El ángulo de reflexión de P es 30, ese es falso. Por lo tanto, serían 1 y 2. ¿Alguna duda respecto a este ejercicio? Al 15. Sí, explico el tiro, ¿no? Ya, cuando yo tengo una onda incidente, el ángulo de incidencia, el ángulo incidente y el radio incidente, tiene que ver con la normal, no con la superficie. La normal es una línea imaginaria que se forma entre que es perpendicular a la superficie. Esa es la normal. Y el ángulo incidente se forma entre la normal y la onda. Por ejemplo, si yo ahora tengo una onda que incide acá, el ángulo incidente es el que se forma entre la normal y el rayo. Por lo tanto, sería este ángulo. ¿Sí? No sería este ángulo. No es el ángulo que hay entre la superficie y el rayo. Es el ángulo que va entre la perpendicular a la superficie y el rayo, y la onda. Ese es el ángulo incidente. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Acá hay una superficie, pero este no es el ángulo incidente en física. El ángulo incidente es este de acá, el que hay entre la normal y el rayo. ¿Se entiende ahora? ¿Sí? Si alguien sigue sin entender ese ejercicio, me lo puede decir. Voy a intentar repetirlo de nuevo con otras palabras. Ya, voy a intentar hacerlo otra vez. Ya, tenemos que en una superficie se refleja una onda. ¿Sí? Tenemos un rayo que incide en una onda y se refleja. Tenemos esta superficie de acá. Supongamos es un espejo. ¿Sí? Este lado de acá es el espejo. Y acá hay aire. Tenemos que acá hay una línea imaginaria que se denomina normal, que siempre va a ser perpendicular a la superficie. Para la física y para ondas, el ángulo incidente es el que se genera entre esta línea imaginaria y la onda. Por lo tanto, este sería el ángulo incidente. Si la onda viene hacia acá, rebota y sale, el ángulo incidente es el que se genera entre esta línea imaginaria llamada normal y la onda incidente. Esta de acá, este ángulo que se genera entre la onda y la superficie, no se toma en cuenta. La que se toma en cuenta es la que se genera entre la onda y la normal, que es esta línea imaginaria.
Por lo tanto, este sería ángulo incidente y este de acá sería el ángulo reflejado. Y ángulo incidente y ángulo reflejado siempre se tocan. Ya ese es como lo que hay que tener en consideración. Ángulo incidente y ángulo reflejado siempre están en contacto. Entonces, este ángulo incidente y este ángulo reflejado no pueden ser incidente reflejado porque no se tocan. ¿Ya? Sí, Mariana, dime. Los de ángulos, si es pasado como materia, en la siguiente clase, en clase de luz. ¿Ya? Si a alguien no le queda muy claro, se va a repasar en luz, ¿ya? Pero igual hay que tener en consideración. Por lo que la alternativa correcta aquí sería la D, 1 y 2. ¿Ya? ¿Sí, alguna duda respecto a ese ejercicio? ¿Ya? Y la última de la guía, que sería la 16. En las salas de cine, tanto las paredes como el cielo son cubiertos con materiales blandos, como alfombras, para evitar el efecto denominado eco. ¿Qué fenómeno característico de las ondas se intenta evitar? ¿Sí? Al poner materiales blandos. ¿Qué? Claro. La alternativa correcta sería la A. Al poner materiales blandos, se intenta evitar la reflexión. Ya, eso sería. ¿Alguna duda acerca de alguna otra duda que les quede respecto a la guía o la materia que vimos hoy día? ¿No? Sí, cualquier duda que tengan. Ah, sí. ¿Qué pasó? Ya, considerando que son las 8:30 y fueron aproximadamente 2 horas de clase, vamos a dejar la clase hasta acá. Ya, cualquier duda que tengan respecto a alguna guía o lo que sea, ¡Mamá! Ah, ¿Alguien tiene el micrófono prendido? ahí lo silencia todo. Ya, cualquier duda que tengan respecto a la clase, a la guía o cualquier cosa de aquí en adelante, pueden escribir por Telegram o por Instagram y vamos a intentar responder las dudas por ahí. Sí, yo soy el que más responde en Instagram y Felipe es el que más responde en Telegram. Ya, así que cualquier duda, cualquiera de los dos les vamos a responder. Eso, ¿alguna duda puntual que les quede? Si no, podemos dejar la clase hasta acá. ¿Sí? Cualquier duda puntual que tengan, lo que sea. Ya, bueno, si no tienen dudas, dejamos la clase hasta acá. Más ratito voy a subir la clase de sonido. Si tengo que editar unas partes, o sea, perdón, de luz. Más ratito subo la clase de luz, tengo que editar unas partes y ahí para que estén. Ya. Eso, que estén bien, hagan la guía online, vean bien los videos. De todas formas, esta clase después se va a subir a YouTube. Y eso, atento a todas las plataformas y nos vemos el próximo lunes, ¿ya? Eso. Cuídense, que estén bien.